a otro seminario de los alumnos de la licenciatura en Física y esta semana tenemos el agrado de presentarles el seminario del doctor Roberto Layo González del área de polímeros, y nos va a presentar una plática relacionada con sistemas biológicos titulada La fisicoquímica superficial y la interacción de los biomateriales con los sistemas biológicos. Okay. Bueno, primero que nada agradecerles que me hayan invitado. ¿Sí? Parte de la idea de toda esta plática, a final de cuentas decidí meterle dos comerciales. O sea, no, bueno, todo es un comercialote para que se acerquen a los sistemas biológicos, pero más específicamente lo que me di cuenta es que de repente suponemos que todo el mundo tiene claro que es una proteína y no siempre es tan claro que es una proteína. Y la otra es que en medio de lo que estaba preparando salieron todos los premios Nobel y me pareció buena idea comentar algo sobre los premios Nobel de este año. Entonces comienza con esos comerciales, ¿sí? Entonces, proteínas, vamos a estar hablando de proteínas y a veces uno supone que ya saben, los que ya sepan se aburren un ratito y los que no sepan pues más o menos van a tener una mediana idea de lo que es una proteína. Una proteína no es otra cosa que un polímero, o sea, un polímero no es otra cosa que una molécula que se repite muchas veces, un mero que es poli muchas veces, y ese es un polímero. Este es un copolímero porque los monómeros, o sea, las partes no son siempre iguales, ¿sí? Y está formado por aminoácidos. Este es un aminoácido, ¿sí? Entonces aquí está la parte del ácido y esta es la amina. La amina primaria que está aquí, y normalmente esto es una cola que tiene diferentes composición química. En particular, en las proteínas hay 20 tipos de R's. Entonces hay 20 tipos de monómeros que forman las proteínas y su secuencia define todo lo que hace la proteína, ¿sí? Entonces esta es la estructura primaria de la proteína, que es cómo va la secuencia de los aminoácidos que tiene, ¿sí? Va siendo R1, R2, R3, R4, a veces se repiten R1, 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 R3, R3, y la secuencia es muy importante, ¿sí? Eso es lo que define lo que hace la proteína. Vamos a ver cómo influye la secuencia. La siguiente es la estructura secundaria. Entre la cadena, una vez que tengo toda la cadena hecha, la interacción con puentes de hidrógeno y entre cadenas, ¿sí? Genera estructuras diferentes. Unas de ellas son hélices que generan especies de churros, ¿sí? Y digamos, la otra es que se pegan diferentes moléculas. Aquí es interacción intermolecular, digamos, o con partes muy distantes de las moléculas, y entonces se organizan de tal manera que forman hojas o láminas, ¿sí? Entonces esa es la estructura secundaria. Entonces lo que tenemos son churros y láminas en las que la proteína se acomoda de acuerdo a su secuencia, ¿sí? Y enseguida tenemos combinaciones. Esta es la terciaria, combinaciones de churros y láminas acomodadas por threads completas, o sea, digamos, cadenas libres que no forman ninguna de las dos, y entonces eso define la estructura de las proteínas. La estructura de las proteínas se vuelve sumamente importante en su función, ¿sí? Por ejemplo, esta es la elastina. Entonces aquí se dan interacciones covalentes, no interacciones iónicas, se dan interacciones covalentes, y en particular esta, ¿sí? Se vuelve un polímero una proteína muy elástica, por eso se llama elastina, o sea, porque se va deformando y las cadenas se deforman perfectamente hasta que se hacen efectivos los entrecruzamientos entre ella, y entonces se vuelve mucho más dura. Entonces se vuelve en un resorte que conforme se va estirando va cambiando su K y va permitiendo menos, es decir, va requiriendo mayor esfuerzo, ¿sí? Pero la forma de la proteína puede ser
una caja que captura anticuerpos, ¿sí? O interacciona de diferentes formas con anticuerpos, ¿sí? Entonces, finalmente el resumen es: tengo la estructura primaria, tengo una estructura secundaria, ¿sí? Una estructura terciaria, y a veces tengo hasta una cuaternaria, que son combinaciones de proteínas que en su conjunto generan otra cosa, ¿sí? Entonces, este es lo que le da una diversidad en funciones a los seres vivos que los vuelve muy importantes, ¿sí? O sea, por eso vivimos, ¿sí? Entonces, ahora, ¿por dónde le hemos entrado a las proteínas? Le hemos entrado por muchos lados. Le hemos entrado por conocer esto, por lograr conocer esto, que ya es también difícil, ¿sí? O sea, establecer la estructura terciaria de la proteína se vuelve muy complicado. Tenemos que buscar que sea un monocristal, tenemos que usar un análisis de rayos X bien intenso, y una vez que ya logramos el monocristal, casi sabemos cómo está acomodada la proteína. Pero aún cuando sabemos cómo está acomodada, entonces tenemos que saber por qué jala y qué hace, ¿sí? Y esa es parte de toda la bronca, ¿sí? Entonces, en términos generales, ¿sí? Lo que quería ver, lo que me llamó la atención de los premios Nobel es que química, medicina y física tienen una tendencia a trabajar con los biosistemas, ¿sí? Entonces, el de química, ¿sí? Se le dio a Frances Arnold, George Smith, Gregory Winter, ¿sí? Ella estableció cómo hacer mutaciones en los genes, ¿sí? A final de cuentas, ahorita vamos a ver un poco, ¿sí? La evolución digamos, son los genes más fortalecidos, son los que sobreviven, ¿sí? Y eventualmente es la manera como llegamos hasta aquí, ¿sí? Y nadie nos puede decir que no estamos yendo hacia otro lado, ¿sí? O sea, que dentro de 1 millón de años vamos a seguir siendo los seres humanos que nos vemos ahorita, ¿sí? O sea, las especies se han modificado fuertemente, y entonces ella encontró cómo inducir parte de esas mutaciones. Y por el otro lado, Winter y Smith, lo que hicieron fue cómo hacer selectivos de esas mutaciones, cómo pueden quitar las que están más fortalecidas. Entonces pueden hacer la mutación selectiva, porque lograr la mutación, digamos, incluso si se sabe que el UV, rayos X, o sea, diferentes radiaciones generan ese tipo de mutaciones, pero buscar las buenas y tener la capacidad de hacer mutaciones buenas para mandar la especie a algún lado, ¿sí? Es decir, esa va a ser nuestra capacidad, y eso complica, porque entonces somos parte de la evolución, ¿sí? Y entonces eso es lo que hicieron. Esta es la evolución, o sea, van desde el mono hasta alguien en el laboratorio, que puede no ser diferente, ¿sí? Y entonces, digamos, aquí esencialmente están introduciendo un gen en réplica, se quedan con los buenos y luego vuelven a entrar otra vez, ¿sí? No hay mucho tiempo de hacer detalle, pero lo que quería yo mostrarles es: el juego es proteínas, ¿sí? La genética es proteínas, ¿sí? Y entonces es cómo vamos a manipular, y a final de cuentas esto se reduce a fisicoquímica, ¿sí? O sea, cómo generar la secuencia adecuada, cómo meterla ahí, y después cómo hacer que se esté renovando, ¿sí? Y después aquí, es decir, se diseñó el anticuerpo para capturar a las que son importantes. Las que no son importantes se desechan, las otras se recirculan, ¿sí? Y eso es digamos, la parte que les dio el premio Nobel. Este trabajo lo hicieron hace como unos 20 años. O sea, digamos, hasta ahorita ya sabemos cómo hacerlo bien y para qué sirve, ¿sí? Entonces, después vienen los químicos. Sí, son los químicos que lo que hicieron fue ahora manipular la proteína para que en el sistema, es decir, para que no
para inhibir el sistema inmune. ¿Sí? Le avientan una molécula pequeña y tapan a la proteína y entonces no convoca al sistema inmune. Y entonces el sistema inmune se echa un tumor cancerígeno. ¿Sí? O sea, normalmente el sistema inmune no ataca los tumores, pero si yo modifico cierta proteína, ¿sí?, el sistema inmune no se da cuenta de que a eso sí hay que atacarlo y boom, se lo echa. Y se echa el tumor y así se cura el cáncer. ¿Sí? Entonces, digamos, y de vuelta es una moleculita que altera la función de una proteína. ¿Sí? Finalmente los físicos, ¿sí?, que andan por otro lado, ¿sí?, están felices con sus láseres. ¿Sí? Entonces ahora les dieron el premio Nobel a los de los láseres. Pero entre sus curiosidades han inventado cosas bien chidas, como la pinza electromagnética. O sea, con la luz del láser pueden agarrar una partícula. Comenzaron agarrando partículas, sobre todo de látex, ¿sí?, y después hicieron sus motorcitos y estaban contentotes. ¿Sí? Ahorita me acordé de una anécdota, si alcanza al final se las platico. Pero bueno, el chiste es que ahora lo que pueden hacer con esas pinzas es agarrar proteínas y ponerlas donde quieren, ¿sí?, y comenzar a trabajar con sistemas biológicos. Pueden agarrar una bacteria, que es una cosa grandota, ¿sí?, pero una proteína ya es chiquita. Ya es chiquita, digamos, es una hazaña porque tienen que pensar que la longitud de, digamos, la proteína está en el orden de nanómetros, o sea, ahorita lo vamos a ver, y la longitud de onda de la luz está en micrómetros. O sea, es una cosota comparada contra la proteinita, ¿sí? Entonces, tenemos que manipular la presión de radiación de tal manera de que se pueda dirigir esa cosita chiquita y sola a algún lado, ¿sí? Entonces, eso ya lo podemos hacer. Eso es lo importante. Y claro, comenzamos con la pinza también hace como 20 años, ¿sí? Pero ahorita les dan el premio Nobel porque ya se está aplicando en sistemas biológicos, ¿sí? Por otro lado, eso es Askin. Y por otro lado, Moreau y Stickland lo que hicieron fue generar alta intensidad en ultradisparos de pulsos ópticos, ¿sí? Y entonces, ¿eso qué? O sea, lo que hacen es generar un pulso de láser que es sumamente intenso, ¿sí? Entonces, así los están operando de los ojos, ¿sí? O sea, están aventando esos pulsos y es como se corrige la vista y los dejan sin necesidad de usar lentes, ¿sí? Hay otras formas con los biomateriales. Por cierto, yo estoy estrenando mi biomaterial, o sea, que es un lente intraocular, o sea, que un acrílico que se mete en el ojo y ya no tengo que usar lentes afuera, ¿ok? No sé si sirven tanto, pero bueno, ok. Es decir, es ya importante en la vida de todos cómo funcionan los biomateriales, ¿ok? Entonces, hasta aquí se acaba los comerciales, ¿sí? Y entonces ahora hablamos un poco del trabajo que nosotros tenemos que ver con proteínas, ¿ok? Entonces, esta es la pinza óptica, y entonces en un canal microfluídico alcanzan a agarrar la bacteria y se la llevan y la ponen donde quieren, ¿sí? O sea, José Luis Fernández Pozos, el ex jefe de departamento, habló hace poquito de cómo con las pinzas aquí ya podemos agarrar glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, digamos, todo esto tampoco es tan esotérico y nada más aquellos lo pueden hacer, o sea, también nosotros lo podemos hacer, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Mugre, no es cierto. Este es un polímero. Este es un polímero que se obtiene por medio de plasma. El plasma no es otra cosa que un gas cargado, ¿sí? Los focos esos de arriba lo que hacen es poner un campo eléctrico, los electrones pegan con las moléculas, se excitan y cuando decaen emiten luz, ¿sí? Y entonces esa es la manera de hacer focos. Nosotros también hacemos focos, pero con un poco de más intensidad podemos meter una sustancia química
y entonces la activamos para que genere una reacción que empiece en el gas y termine en la superficie y se genera un nuevo material. Ese nuevo material, es decir, por mucho tiempo, cuando se generaba esto, lo tiraban, ¿sí? Porque lo que ellos estaban queriendo hacer era un depósito muy limpio de monocristales. Y de repente se les activaba demasiado la energía y lo que les daba es una cosa como esta, ¿sí? Nosotros nos dedicamos a hacer esta cosa y ver para qué servía, ¿sí? Normalmente este es el pirrol y así debe ser el polipirrol, ¿sí? Y tiene la característica de ser un polímero conductor, porque si yo lo estimulo un poco aquí, esta doble ligadura se va pasando de aquí para acá, para acá, para acá, y es una manera de mover electrones. Y entonces tengo un polímero que es conductor. Eso me da una conductividad contra densidad muy buena. O sea, tengo conductores que son sumamente ligeros, ¿sí? Y en particular se han usado un montón en cosas ya como celulares, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros quisimos hacer esto, lo que nos salió fue esto. Se parecen, ¿no? Digamos, evidentemente el choque de electrones activa el anillo en diferentes posiciones y algunas veces lo quiebra, ¿sí? Aquí ya, digamos, siempre tiene anillo y aquí lo deja, ¿sí? Y entonces después vamos a ver el detalle, pero además deja puntas que son diferentes. Entonces, ¿qué nos salió? Lo podemos ver por infrarrojo y vemos diferentes cosas. Vemos este pico es de alimpáticos, ¿sí? Y eso nos dice que hay esto, ¿sí? Este es de pirroles, o sea, nos dice que sí guardamos algunos anillos, ¿sí? Nos da nitrilos, que ahorita vamos a ver cuáles son, ¿sí? Pero el chiste es que salió un material entrecruzado y bien diferente, con una riqueza química muy importante. Fíjense que una cosa que no dije es que las proteínas con 20 posibles monómeros tienen una riqueza química en la superficie muy importante, ¿sí? O sea, son diferentes formas y la forma en que se acomodan, eso las hace hidrofílicas, hidrofóbicas o hidrofílicas, hidrofóbicas en otro pedazo, y eso les da sus funciones, ¿sí? Entonces, en particular, este material, digamos, no era tan buen conductor como ¿sí? Eso lo probamos, pero decidimos que para algo debía de servir. No, es decir, inmediatamente nos dio que ante la humedad cambiaba su resistencia del orden de 5 o 6 órdenes de magnitud. Entonces al menos era un muy buen sensor de humedad, ¿sí? Y comenzamos a explorar en esa dirección. Eventualmente lo que llegamos es que tenía una interacción con sistemas biológicos muy interesante, ¿sí? Y aquí está, de vuelta, más grande, y las X pueden ser cualquier cosa de estas, ¿sí? Entonces, es decir, nos da una diversidad química muy importante, ¿sí? Entonces, con este material lo que hicimos fue ponerlo en la médula espinal de animales a los que se les cortó la médula espinal, y se vio cómo el tejido crecía en medio. Esto es una pastilla de material hecho polvo. Esa costrita que vieron ahí la hicimos polvo, cortamos al animal aquí y pusimos el material aquí, y lo que se ve es que el tejido crece en medio, ¿sí? Lo importante no es tanto eso, sino que además el tejido sano no se retrae y la cantidad de quistes, que son estos espacios blancos, se reduce fuertemente, y eso trae como consecuencia que los animales caminen, ¿sí? A pesar de que se les cortó la médula espinal completa, ¿sí? Entonces hemos hecho mucho trabajo en eso. De eso no voy a hablar mucho ahora, ¿sí? Pero el chiste es, a partir de aquí, es por qué funciona, ¿sí? Porque ya vimos que funciona. Es decir, lo hemos probado en monos, ¿sí? Y aquí están, la resonancia magnética nos permite hacer la tractografía y ver los nervios, ¿sí? Y entonces aquí cortamos totalmente la médula espinal, y aquí cortamos la médula espinal. Aquí está puesto el material. El material tiene un tiempo de relajamiento muy rápido, entonces en resonancia no se ve, ¿sí? Pero aquí está puesto el material,
¿sí? Entonces, esto lo seguimos durante 3 meses y esto es lo que pasa. Este es el que no le pusimos material, ¿sí? La médula se retrae y sigue cortado, y este es al que le pusimos el material. Se generan nuevos nervios en la zona donde pusimos el material, y entonces hay una reconexión de la médula espinal, ¿sí? Entonces, esto es como lo más importante de esto, ¿sí? Pero bueno, ese es en el sistema nervioso, el periférico, pero central. El central, perdón. Pero en el cerebro sí se puede hacer eso también. Es decir, la respuesta es quién sabe, estrictamente. Sí, o sea, digamos, hay algunas cosas que hemos comenzado a medio hacer en el cerebro, pero en términos generales, las lesiones cerebrales son diferentes. Y casi siempre es, digamos, en el trauma cerebral se podría intentar, sí, pero normalmente eso ya o sea, lo que hacen es controlarlo ellos para que no se den los mecanismos que se dan en médula espinal, ¿sí? Entonces la respuesta no es claro, pero la mayoría, lo que sí es claro es que la mayoría de las enfermedades cerebrales, o sea, Parkinson, sí, son desconexiones de nervios. Sí, pero son desconexiones locales, ¿sí? O sea, no es una, digamos, no es algo tan catastrófico como la lesión medular, ¿sí? O sea, la lesión medular, o sea, esto, ¿sí? O sea, una vez que pegas ahí, comienzan a morir células en todas las direcciones y esto se retrae, ¿sí? En el otro caso, en algunos casos, es decir, hasta dudas si realmente están muriendo las neuronas, ¿sí? Chance nada más está evitando la sinapsis, que es que se conecten entre ellas, etcétera. Entonces, la respuesta es, en cerebro no hemos nosotros jugado con esto, ¿sí? O sea, por lo pronto estamos en médula espinal y posiblemente pronto entremos al sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico es cuando te cortas un nervio acá, ¿sí? Eso es mucho más sencillo porque nada más tiene que ir en una dirección, conectarse de un lado con otro, ¿sí? No, digamos, médula tiene, si la vemos en su morfología, digamos, aquí está lo que va a la espalda, aquí está lo que va o sea, es complicadísimo, y entonces cómo se reconectan sigue siendo complicadísimo. Sí. ¿Y para humanos sí ya se ha probado? Es decir, la respuesta de eso es, estamos tratando de preparar el protocolo para hacerlo en humanos. Es decir, ¿qué pasa? Es decir, ahí, por ejemplo, necesitamos permisos de COFEPRIS para establecer claramente que el material no va a ser tóxico, ¿sí? Nosotros ya decimos que sí es cierto, pero tenemos que demostrarlo, ¿sí? Y entonces ellos tienen sus reglas para demostrarlo, tenemos que hacer todo eso nos cuesta 5 millones y no nos los quieren dar. Entonces, digamos, ahorita esa es la zona donde estamos, pero ya tenemos doctores que lo van a hacer, ya comenzamos a ver qué necesitamos para que nos den esos permisos, etcétera. Entonces, yo diría que hace 5 años te hubiera dicho como que dentro de unos 20, y hoy te digo dentro de unos 5, ¿sí? Entonces, digamos, sí nos estamos acercando a humanos. ¿Y haría a la persona caminar? O sea, una persona... Bueno, ok, son dos preguntas diferentes. O sea, digamos, el problema es cuándo se aplica y cómo se aplica, ¿sí? Y entonces tenemos que ver qué es lo que se hace. Para estos, se dice que lo aplicamos en el punto agudo. Está la lesión y ahí metimos el material, ¿sí? Tenemos otros, y ahorita vamos a hablar de otras posibilidades, pero todas son agudas, subagudas, ¿sí? Y lo que suena como que sería espectacular es que echáramos a andar las que ya tienen mucho tiempo sin caminar, o sea, los crónicos, ¿sí? Entonces, la respuesta a eso es, aún en crónicos estamos empezando con animales, ¿sí? Es decir, ya nos convencimos de que esto sí jala en agudo, ¿sí? Tenemos todavía broncas de cómo aplicarlo y cómo hacerlo mejor, y estamos tratando de aprender por qué es y cómo es, pero ya sabemos que lo ponemos y jala, ¿sí? O sea, no le va peor, seguro. En el caso del crónico, ya pasó esto. Este es un crónico. Entonces a este es al que tenemos que echar a andar. Entonces le podemos poner un pedazote, pero si entramos ahí le vamos a meter más ruido y va a ser un relajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo ponemos y qué va a hacer en este caso?
no es trivial. La respuesta es ya lo estamos estudiando y tenemos resultados que suenan muy bien. ¿Ok? Gracias. En ese caso, la médula ya se O sea, todas las células que estaban aquí se murieron. ajá, y esa parte se contrae. Pero en el caso agudo, lo que se hace es que se... A ver, los dos son agudos. Ah, perdón. Bueno, digamos, a final de cuentas, los dos comenzaron siendo agudos, ¿sí? Y le pusimos un material antes de que dejara de ser agudo. O sea, en el momento en que cortamos, ahí se pone el material, ¿sí? Ahora ya es crónico porque como no se le puso nada, pues entonces ya pasó el tiempo, pasaron los 3, en esos 3 meses se recuperó, ¿sí? Y siguió yéndole peor, ¿sí? Y por eso ya es crónico. No se puede generar, o sea, en ese caso no se podría como que generar otra lesión para que se pueda conectar el material. O sea, hay muchas posibilidades, pero en general toda la manipulación que tú hagas aquí adentro tiene riesgos, entre ellas poner material después, ¿sí? O sea, puede que le vaya peor porque estás o abriendo o tratando de meter el material de alguna manera, ¿sí? Entonces, digamos, la respuesta es todavía no hay nada que se pueda hacer, o sea, porque si vieron ahorita vamos a volver a ver algunas fotos de médula, lo que se generan son quistes, o sea, esto es nada más cómo están cortados los nervios, pero aquí puede haber un hoyo, ¿sí? Lleno de agua en donde no hay nada de células, ¿sí? Y aquí puede haber otro, de hecho, en hay un quiste importante aquí, ¿sí? O sea, digamos, como de eso no voy a hablar. No es cierto. O sea, hay un hoyo importante. O sea, digamos, de hecho se ha hablado de cortar la cicatriz. O sea, lo que se hacen es generar esas cicatrices, cortar esas cicatrices y buscar que se puedan volver a mover los axones. Pero en realidad, cortar ahí implica otro trauma y vas a dañar lo que quedó. ¿Sí? Entonces tienes que tener mucho cuidado en eso, ¿sí? De todos modos no hay forma de hacer algo sin entrar, ¿sí? Entonces el polímero a partir de que funcionó con médula espinal, se ha probado con otro tipo de células. Aquí está una lista de osteocitos, hepatocitos, o sea, hueso, hígado, páncreas, piel, riñón, estelares, que es hígado, Sertoli Leyberg, que es testículo, ¿sí? Entonces todas estas células crecen sobre el polímero y entonces todo esto ha generado toda una serie de trabajos en ingeniería de tejidos, en donde la idea es poner un andamio, un soporte, y que las células crezcan y eventualmente generar un tejido que se pueda implantar de regreso al paciente, ¿sí? En eso ya se hacen humanos. O sea, una uretra no se reconstruye, se hace la manguerita, o sea, el andamio para soportar, se ponen células del paciente para que el sistema inmune no lo rechace, se implanta en el paciente y eventualmente ya crece con el paciente. Es importante que esto sea hecho en niños, primero porque está más fácil, porque es más chiquito, ¿sí? La uretra es más chiquita, y después porque es donde más se necesita. O sea, ahí lo pongo y ya para toda la vida va a crecer y ya me olvido de ese problema, ¿sí? Entonces, este es el tipo de cosas que se hace. Entonces, digamos, para buscar cómo funciona, hemos hecho esto y ver cómo se interacciona con las proteínas. ¿Qué está pasando con las proteínas para ver cómo está jalando el polímero, ¿sí? Entonces, bueno, una de las cosas que vemos, déjenme el regreso aquí, una de estas X es la amina primaria. La amina primaria es importante porque es una de las componentes proteínicas, o sea, todos son aminoácidos. Entonces, es una componente importante en las proteínas, ¿sí? Entonces, digamos, y además, aquí, en el polipirrol no hay aminas primarias,
Sí, o sea, cuando yo pongo pirrol no hay aminas primarias, nada más hay aminas secundarias. El primario es que tienen 2 hidrógenos, ¿sí? El secundario es que tienen 2 carbones y un solo hidrógeno, ¿sí? Entonces, la amina primaria es muy importante en el caso de la proteína, pero aparentemente del pirrol no saldría. Sin embargo, en esta propuesta sí hay aminas primarias. Entonces, lo primero es, o sea, poner a los físicos a demostrar que sí hay aminas primarias, ¿sí? Y entonces lo que hicimos, ¿sí? Se trabaja con XPS. Esta técnica es una técnica espectroscópica que lo que hace es hacer que incidan rayos X, ¿sí? Pero con los rayos X bota electrones, y los electrones son de las primeras capas del átomo, y entonces con la energía de ese electrón yo sé cuáles átomos están ahí, ¿sí? Y se ven afectados por si están, por ejemplo, yo veo el nitrógeno, pero es diferente la energía de un NH2, o sea, de una amina primaria que de una secundaria. Sin embargo, es muy poco diferente. Este es el espectro de XPS, ¿sí? Y entonces cada pico me da carbón, nitrógeno, oxígeno, y entonces yo puedo ver qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces, aquí lo que hicimos fue para distinguir las aminas primarias. En el pico del nitrógeno no se pueden distinguir bien las primarias de las secundarias porque los dos son nitrógenos. Entonces lo que hicimos es poner una sustancia, esto es trifluorobenzoic ácido, ácido trifluorobenzoico. O sea, este es el benceno, son los 3 fluors y este es el ácido. ¿Ok? Entonces, lo mandamos y reacciona nada más con las aminas primarias. Entonces, en las superficies donde hay aminas primarias, lo que nos va a quedar es este compuesto de flúor. Y entonces en el XPS, en lugar de salir 3 picos, van a salir 4, porque va a salir el flúor. Esto se ve muy chafa, pero créanme que eso es lo que pasa, ¿sí? O sea, aquí son 3, aquí son 4, ¿sí? Y entonces, cuando salgan, podemos hacer el cálculo de qué tanto se redujo el pico del nitrógeno, ¿sí? Porque todos los nitrógenos que eran aminas primarias se llenaron de flúor, y podemos sacar las cuentas, y entonces podemos encontrar cuántas aminas primarias tenía. Lo que se encuentra es que cuando hacemos polipirrol solo, tenemos un gran porcentaje de aminas primarias. 37% de los nitrógenos están en amina primaria. Eso es un montón, ¿sí? El que mejor jala en médula espinal es el polipirrol yodo, ¿sí? Y ese nada más tiene 8% de aminas primarias, ¿sí? Entonces, digamos, sí tenemos aminas primarias, sí van a tener interacción con proteínas, pero no tenemos tantas cuando tienen yodo, ¿ok? Entonces, nada más para probar otro tipo de proteínas, estos son andamios de poliácido láctico y policaprolactona, a los cuales se probaron para generar cartílago de conejo, ¿sí? Y se nos secaban. O sea, sí pegaban las células, pero después que los poníamos en vivo ya no seguían viviendo. Entonces lo que hicimos fue ponerle una proteína que es un agrecano, ¿sí? Y eso hace que el agua entre más, o sea, que se hidrate más el andamio, ¿sí? Y entonces aquí están los cristalitos de agrecano en la superficie. Esto es microscopía de barrido, ¿sí? Y vemos que sí se pegó el agrecano, ¿sí? Y entonces esto es cuando no tiene ni pirrol ni agrecano, el tejido es muy débil y se rompe fácilmente, ¿sí? Cuando tiene pirrol se pega bien, pero se está secando, ¿sí? Cuando tiene el agrecano se hincha muy bien y tenemos un tejido cartilaginoso bastante bueno, ¿sí? Lo podemos ver en las histologías. Las células del cartílago con agrecano son redonditas y se están reproduciendo, ¿sí? Mientras que las que tienen nada más pirrol, ¿sí? Se forman fibras, son fibrilares, y es un cartílago fibroso que es cartílago, pero no sirve, no tiene las propiedades mecánicas que queremos,
¿sí? Entonces, digamos, eso es o sea, una proteína hace la diferencia importante en lo que está pasando con la parte de ingeniería de tejidos. Entonces, de vuelta aquí, es decir, ¿cómo podemos comenzar a tratar de medio entender cómo interacciona el pirrol con las proteínas? ¿Sí? Entonces, lo que se hizo fue tomar esta molécula, es como muy sencilla, ¿sí? Pero tiene, digamos, tendría un infrarrojo como el que encontramos en el pirrol, ¿sí? Poniéndole todo este tipo de posibilidades, ¿sí? O sea, algunas tendrán otras otras así, y entonces el infrarrojo va a ver todas, ¿sí? Entonces lo que queremos es ver cómo interacciona esto con las células. Las células interaccionan con la matriz extracelular a través de lo que se llama las integrinas, que son proteínas que se agarran a la matriz extracelular, ¿sí? Entonces, estas son las integrinas, no voy a leer todo esto, ¿sí? Simplemente lo que dice aquí es que las proteínas agarran una colita de polipéptido, o sea, de proteína, que puede entrar perfectamente en ellas, ¿sí? Y que se conoce como RGD, ¿sí? Y ese pedazo entra entre las proteínas, y así es como se agarran las integrinas de la matriz extracelular, ¿sí? Entonces, esta es la integrina, así se acomoda. Hay un montón de tipos de integrina, pero en particular hay 3 que están ya estudiadas y se pueden simular en la computadora. Las puedo poner yo en la computadora, ¿sí? Y entonces tengo la integrina y puedo ver cómo interacciona. Este es el RGD, ¿sí? Y el RGD puede ser lineal o puede ser cíclico, y uno tendría 15.4 Armstrong, o sea, 1.5 nanómetros o 1.4 nanómetros, ¿sí? Ven, es el tipo de interacción que tenemos. Si ponemos nuestro pirrol o nuestra molécula modelo de pirrol es esta, ¿sí? Esta tendría 1.7, es un poquito más grande, pero en orden de, digamos, en volumen es razonablemente parecida. Y el problema aquí en esta es cómo vamos a poner las X, que teníamos como 8 grupos abajo que podíamos poner, y entonces le podemos poner los que nos dé la gana. Y entonces lo que hacemos es jugar con los grupos, y le ponemos 3. Eran 3X las que teníamos. Le ponemos 3 y órale, lo ponemos a jugar con la computadora, ¿sí? O sea, nada más para ver si lo vemos de vuelta. O sea, se suelta el pedazo, y entonces la computadora nos dice cuál es la configuración de mínima energía. O sea, y si la energía es positiva, pues nos dice que no se va a quedar ahí. ¿Sí está claro? Entonces buscamos la configuración de mínima energía, ¿sí? Esto es de dónde sale la energía, no me voy a parar aquí, pero estos son los valores de energía. Entonces, si tengo es menos 954, ese es el que se atoraría más, ¿sí? O sea, con puros, aquí están las X, miren, 1, 2, en algún lado hay otra, es que la es de la casa, ¿sí? Entonces son las 3X, esas 3, si pongo puros de estos, ¿sí? La energía es mínima, ¿sí? Y aquí pusimos todos del mismo. Estos son nitrilos y también se tiene, y prácticamente todas, salvo con puros OH, ¿sí? Entonces no sería, si sería positiva la energía, y entonces no se pegaría, ¿sí? Entonces, dada, digamos, por probabilidad, el OH de hecho es un poco probable. El OH, digamos, como tenemos pirrol, no hay de ningún lado donde agarre oxígeno estrictamente. Lo que pasa es que con los trancazos del plasma quedan activados puntos, y entonces cuando abrimos entra agua, ¿sí? Y entonces agarra oxígeno. Este oxígeno y este oxígeno son parte, y por eso en el XPS nos sale el oxígeno. Sí sabemos que tiene oxígeno en la superficie, ¿sí? Pero es, digamos, si le tenemos más cuidado, podemos reducir el oxígeno en la superficie, ¿sí? Entonces, digamos, podemos calcular esto, y entonces una de las cosas importantes es que
esta propuesta de molécula muy fácilmente podría interactuar con las células. ¿Sí? Y es esa característica de diversidad química lo que le está dando la interacción, porque si fueran puros OHs no jalaría. ¿Ok? Entonces ese es, digamos, eso nos da fuerza para establecer que la diversidad química es lo que está funcionando. ¿Sí? Entonces ahora lo probamos. ¿Sí? Lo que hicimos es poner nanopartículas de pirrol y las ponemos en células, pero están puestas con suero. O sea, se usa lo que normalmente se usa para hacer cultivos celulares, que es suero fetal bovino, ¿sí? Y eso tiene un montón de proteínas. Entonces, lo que se pega primero al pirrol son unas proteínas, y a esas proteínas se pegan las células, ¿sí? Y esto podemos ver que se cubren totalmente de las nanopartículas las células, ¿sí? Si ahora intentamos sin poner suero, o sea, no ponemos proteínas en la solución, ¿sí? Y entonces lo que vemos es que ya se pegan menos, pero se siguen pegando, ¿sí? O sea, las nanopartículas de pirrol se siguen pegando a las células, ¿sí? Particularmente una de las cosas que se vio en este trabajo son dos cosas importantes. Una, que eso hace que las células vivan, porque en un cultivo si la célula no se ancla se muere, y estas es al revés, alguien se le ancló a la célula y eso hace que desate todos los mecanismos para que se mantenga viva, ¿sí? Y entonces se mantienen viables por mucho más tiempo, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar de una interacción con proteína que se dio por diferente motivo. Esta es la segunda etapa de los experimentos con ratas, ¿sí? Se tiene que tener mayor control de la lesión y no queremos abrirles cortarles totalmente la médula. Entonces lo que se hace es torturarlas, no, pues es tortura. O sea, se les deja caer un balín de una altura y entonces de esa manera se busca que se lesionen todas más o menos iguales, ¿sí? Y después el material se pone en una dispersión. Ahora el material no se disuelve porque está muy entrecruzado. Se pone una dispersión y se inyecta en la lesión. Esto es semiagudo, porque en el momento en que se lesionan hay una hinchazón muy grande y si tratamos de poner ahí el material, o sea, se arma un relajo. Las tenemos que dejar descansar como 2 días, ¿sí? Y después de 2 días se vuelven a abrir y se pone el material, ¿sí? Entonces, 2 días en ratas son como 2 semanas en humano, ¿sí? Entonces, digamos, eso quiere decir que ya es semiagudo, o sea, quiere decir que alguien se lesiona y todavía 2 semanas después puedo entrar a hacer cosas con el material, ¿sí? Pero todavía pues, es muy cercano al agudo, por eso es nada más semiagudo, ¿sí? Entonces, con las cosas así, lo que vemos es, déjenme ver si jala esto. De hecho, vamos a echar a andar las dos juntas. Este es el animal que tiene la lesión, es una lesión moderada y entonces puede mover un poco sus patas, ¿sí? Pero este es el que le pusimos material, ¿sí? Entonces se mueve un montón, ¿sí? No tiene la marcha normal, se fijan, está un poco asentado, pero se mueve un montón. Y la forma de evaluarlos es con cómo mueven sus coyunturas, o sea, cómo, digamos, el equivalente al codo, el equivalente a la muñeca, cómo recargan la masa y en principio ya se vio, creo que ya se vio, ¿no? Ah, no, cómo mueve la cola, ¿sí? Entonces mueve la cola y además se quiere ir. Entonces, lo que está pasando ahora, estas son histologías del material, de las partículas. Este es el control y se ve cómo los quistes dominan ferozmente la médula y eso hace que el animal no pueda caminar. Entonces tiene el material y como se ve se dispersa totalmente, ¿sí? Entonces la idea original era buscar que el material se quedara cerca de la zona de lesión.
Entonces para eso lo combinamos con una proteína, ¿sí? que es albúmina, y entonces se trataba de ver qué pasaba con el material, con la albúmina, ¿sí? para buscar que se formara en estructuras más grandes y fueran más viscosas y se moviera menos. Eso se logró, sí. ¿Y cómo le hacen para que no crezca de más? ¿Que no crezca qué? Por ejemplo, se vuelve, bueno, por lo que entiendo, como que se reconstruye la parte dañada. ¿Y cómo hacen para que, o sea, para que no crezca de más, para que no se reconstruya de más? La respuesta es, nosotros no lo controlamos hasta ahorita. Es la información, o sea, genética. Digamos, esto es lo que pasa, ¿sí? O sea, digamos, es decir, en términos generales, pues nos gustaría que crecieran más axones, nos gustaría que creciera, o sea, que si quisiéramos hacer cosas, que quisiéramos hacer un montón de cosas, pero es, digamos, si se fijan, es una inyección directa, es decir, cuando le platicamos a un médico, dice, no sean brutos, o sea, así no los voy a dejar entrar a un humano, o sea, no le van a meter una inyección a lo bestia. Bueno, pues es decir, lo que nosotros hicimos es, con los animales les pusimos, a animales sanos, les pusimos la inyección, y lo que vimos es que no los dañaba, ¿sí? Pero eso no nos dejan probarlo con humanos, ¿sí? Entonces, y además va a haber muy pocos candidatos que se arriesguen a que les pongan la inyección nada más para ver qué se siente. Entonces, digamos, lo que siguió fue intentar poner albúmina con el material, ¿sí? Y entonces generamos dos tipos de polímeros. Este es el XPS y casi me lo van a tener que creer. Este es el pirrol estándar, ¿sí? Y podemos ver que es diferente porque este pico es mucho más grande que este pico, el 2, ¿sí? Ese pico nos da carbón, oxígeno, carbón, y entonces eso nos dice que este polímero es diferente que este, ¿sí? Entonces lo probamos en diferentes condiciones, y entonces en particular, o sea, la forma de saber cómo interacciona la superficie, lo que se llama la energía superficial, ¿sí? Es con el ángulo de contacto, ¿sí? Yo pongo agua en la superficie y veo si moja o no moja, ¿sí? Dependiendo del ángulo de contacto, ¿sí? Yo sé si es hidrofílico o más hidrofílico o más hidrofóbico. O sea, si los materiales superhidrofóbicos generan ángulos de 180, 190, o sea, la gota está arriba y se mueve bien chiro. O sea, digamos, lo ven en las hojas y cosas así, que son bastante hidrofóbicos, y entonces se ve cómo se desplazan incluso esos materiales se usan para que se laven solos. Cuando les cae la lluvia se mueve el agua muy chiro y se lleva la mugre, ¿sí? Entonces, este es el segundo y este es el que normalmente usamos, ¿sí? El que normalmente usamos tiene un ángulo de contacto inicial como de 50, y lo probamos con gotas de albúmina, de solución de albúmina. Entonces, cuando tenga un 3% de albúmina, rápidamente la albúmina cubre la superficie y entonces moja más, baja el ángulo de contacto hasta como 25, ¿sí? Sin embargo, si le aumento la concentración, pareciera que ya no moja tanto y se viene acá y se estabiliza, ¿sí? Y entonces eso pasa con uno, y con el otro es más espectacular, pero también llega a un mínimo y después sube, y son diferentes las posiciones a donde llega. Podemos ver que un material con muchas aminas en la superficie tiene un ángulo como de 43, que es un poquito arriba de ¿sí? Si tiene muchos carboxilos es como 28, OHs es 25 y metilos es 107, o sea, digamos, eso es para ver más o menos todos estos. En principio, bueno, el carboxilo no es tan común en el pirrol, pero los OH, CH3 y NH2 son parte del pirrol, entonces vemos cuáles puede ser que estén dominando, ¿sí? Entonces, la superficie es diferente de los dos polímeros, ¿sí? Y se cubre diferente con albúmina. La propuesta es que aquí hay una monocapa de albúmina, que es lo menos que digamos, se cubre de albúmina, y ese es el ángulo menor. Pero después se le forma otra segunda capa y expone diferente química superficial, y entonces se llega a otro que es estable, y dos capas es lo que se forma, ¿ok? Entonces,
digamos, aquí es más o menos la propuesta, ¿sí? Aquí está cierta química, la proteína entra con cierta química, ¿sí? Y se forma una monocapa. Después se forma otra capa y ya hasta ahí se queda, ¿sí? Porque después son muy grandes y el equilibrio hace que se rompan esas capas, ya no se ponen más, ¿sí? Entonces, más o menos, lo que pasa es que hay un montón de proteína por aquí y entonces entre la interacción de las proteínas y el polímero se genera una interacción que hace que se vuelva más viscoso cuando tiene la proteína, ¿sí? Esa era nuestra esperanza, pero ¿sí? Con BBB se evalúa qué tanto funciona el polímero y el polímero, digamos, a ver cómo está. El polímero 1, es lesión con polímero 1. Ese es el que nosotros hemos puesto siempre. Y es el verde, con triangulitos. Entonces aquí viene. Se recupera, el animal se recupera, digamos que un 70% de su marcha. O sea, es lo que vimos más o menos en el video, ¿sí? El control, que es el que nada más tiene lesión, se queda hasta como el 20% de su movimiento, si vimos que movía un poco, ¿sí? Entonces, digamos, eso está normal. Lo que nos sorprendió es que cuando pusimos la albúmina, o sea, el polímero 1, la lesión con albúmina sola tiene un poquito de recuperación. Polímero 1 con albúmina, ¿sí? Son los triangulitos al revés, casi nos fue peor que al control. O sea, lo echamos a perder, ya no jaló, ¿sí? Y el polímero 2 solito son los triangulitos, los rompitos rojos, y ese no jaló, ¿sí? Pero cuando le pusimos la albúmina, jaló tan bien como el pirrol que jalamos. Entonces, nuestra conclusión global es: depende un montón de la cantidad de proteína que tenga en la superficie. Estas concentraciones de proteína no las puede agarrar cuando lo ponemos solo, pero la proteína puede hacer que no funcione, ¿sí? Entonces, digamos, tenemos que entender mejor cómo jugar con la proteína, ¿sí? Este es el polímero, y aquí hicimos otra, es decir, aquí pusimos diferentes X, ¿sí? Y lo probamos con albúmina, ¿sí? Esta es albúmina de suero bovino, también está ahí la librería para usarla en la computadora, ¿sí? Fíjense el tamaño, son como, digamos, estamos hablando de 10, de 20 nanómetros, ¿no? O sea, digamos, diámetro, ¿sí? No es una esfera, pero son chiquitas, ¿sí? Y entonces la proteína tiene zonas en donde ya se sabe que tiene mayor interacción, y entonces probamos esas zonas de vuelta con la computadora, y encontramos que cuando poníamos a ver, déjenme, cavidad 1 y cavidad 2, combinación 2, tengo que regresar, esta es la combinación, no dice aquí, sí, esta es la primera combinación, esta es la 1, ok, fíjense qué está haciendo diferente en las combinaciones. Este y este son unas X que están después de un anillo, y eso les da menos movilidad, ¿sí? Mientras que ¿sí? Está después de 1, 2, 3, 4 carbones, y entonces eso es algo que se mueve totalmente libre, ¿sí? Y entonces aquí la amina y el OH están agarrados, y el metilo, que es el hidrofóbico, ¿sí? Está suelto, ¿sí? En la primera, se van a acordar, ¿verdad? Entonces en la segunda tenemos el OH suelto. No, a ver, ¿dónde está el suelto? Aquí está uno, sí, el OH suelto y el metilo agarrado y la amina agarrada. Y en la tercera tenemos la amina suelta y los otros dos agarrados. Entonces, los que nosotros creeríamos es que las terceras son las buenas, ¿sí? Entonces, en la tercera jala muy bien en esta cavidad, ¿sí? Y en esta, no, estas son las cavidades de la combinación 2. La 1 no jala en ninguno, o sea, es el metilo que estaba bailando, no se pega. La 2 jala muy bien en la cavidad 2 y 3, y la 3 jala en la cavidad 2.
Eso no lo esperábamos tanto, esperábamos que la mina fuera la fundamental, ¿sí? Entonces, bueno, eso está haciendo cómo interactuamos. Otro problema es, digamos, la gente que estudia nanopartículas porque las usa como interactores para ir a atacar tumores o para meter genes, ¿sí? Les pone proteínas en la superficie para que vayan y se peguen al tumor. Pero lo que han encontrado es que cuando las meten a la sangre, se les forma lo que se llama una corona de proteínas. O sea, la sangre tiene un montón de proteínas, se llena de eso de proteínas y quién sabe si jale la que ellos pusieron, ¿sí? Entonces ha hecho los experimentos y encuentra como estas son las las que entran más, ¿sí? Pero se ha encontrado que hay hasta 200 proteínas en la superficie, ¿sí? La albúmina es la más común, pero lo que se ha encontrado, esto es en humano y esto es en ratón, ¿sí? No son las mismas. Entonces siempre los nanopartículas anticáncer se prueban primero en ratón y luego después en humano. Entonces a veces jalan en ratón y no jalan en humano, y eso tiene que ver con esto, ¿sí? Para evitar eso se están cambiando la fisicoquímica superficial para que no se peguen estas proteínas, ¿sí? Entonces esto es lo que se vería el pirrol con muchas proteínas, ¿sí? Y en términos generales ese es lo que tenemos. Tenemos colaboradores en el Hospital Infantil, Atlántida Raya y Diego Esquilano, ¿sí? Hay un montón de raza que hace el trabajo y nosotros estamos sentados. Este es el grupo del Hospital Infantil, ¿sí? Y en el caso de ratas tenemos trabajo con el ININ, Neurología, un proyecto Camina y el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? Y aquí también aquí todos estamos parados como si trabajáramos. Pero digamos, hay físico, cirujano, bioquímico, bióloga, ingeniero químico, ingeniero físico, ingeniera mecánica y de los demás de todo. O sea, la mayoría son biomédicos, pero hay de todo, ¿sí? Entonces es totalmente interdisciplinario. Estos son nuestros grupos, ¿sí? ¿Qué queremos? Bueno, en la UAM tenemos también con biomédica y con CBS, ¿sí? Y Osiris nos está colaborando en las simulaciones en las simulaciones por computadora. Esto es en química, esto es en biología de la reproducción y en biomédica. Bueno, ¿qué queremos? Este es un grupo de ingeniería de tejidos en Japón, ¿sí? Y es un solo laboratorio y tiene 250 miembros. Queremos cuando menos esos para poder chambear. Así es que están invitados a darle, ¿sí? Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Le agradecemos al doctor. Muchas gracias por venir.